¿Cómo están mis hermanos? Qué gusto volverlos a ver. Algunos pasaron un buen tiempo la semana pasada, espero que se haya sido de gran bendición. Y bueno, miren hermanos, la semana pasada la enseñanza básica, por un lado, fue que Cristo Jesús no vino a anular o a desechar todo lo que fue escrito en la ley y los profetas. Y vimos que esa expresión, la ley y los profetas, significa el Antiguo Testamento. ¿Le voy a suplicar su atención por acá? Ahora sí. El Nuevo Testamento no se había escrito. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Entonces Cristo no vino a dar por finalizado y anulado el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Al contrario, Cristo vino a cumplirla. Y yo quiero que volvamos a leer Mateo 5 del 17 al 19. ¿Está conmigo? Está ahí en la pantalla. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para cancelarla, para anularla, para abolirla. No he venido para abolir la ley o los profetas. Eso significa el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para obedecer. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, pues muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, en el verso 20, todavía no lo leemos, se adelanta a corregir un fatal error. Pónganme atención, por favor. Los judíos consideraban a los fariseos como los mejores y únicos intérpretes de las Escrituras. Y también los consideraban como los mejores ejemplos vivientes de cómo vivir la ley. O sea, los que podían modelar cómo se debía vivir como un verdadero hijo de Dios. Si Cristo solo se hubiera limitado a decir, mis enseñanzas están en perfecto acuerdo con la ley y los profetas, y solo hubiera dicho eso, y no hubiera dicho nada más, muchos de los que estaban presentes hubieran podido pensar que el Señor Jesús pertenecía al grupo de los escribas y fariseos. Pero Cristo dejó claramente establecido en el versículo 20 que, así como sus enseñanzas estaban en perfecto y total acuerdo con las del Antiguo Testamento, así también estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Leamos el verso 20. Porque os digo, le está hablando a toda la gente, a todos sus discípulos, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos hombres que eran considerados por el pueblo como la personificación de la piedad, ¿verdad?, como el ideal de lo que un hombre justo debería ser, poseían a los ojos del Señor una justicia, ¿cómo diríamos?, deficiente, chafa, decimos en el Distrito Federal. Sencillamente no calificaban para entrar en el reino de Dios, no calificaban. Los israelitas tendían a pensar que todo judío, por el hecho de ser judío, pues tenía su entrada asegurada en el reino de los cielos. Es lo que pensaba un judío. Así como los argentinos creen que están cortados a mano y son casi divinos, bueno, los judíos no se quedaban atrás, ¿verdad? Los escribas y fariseos dentro de ese reino, pues ocuparían el lugar de mayor preeminencia, los primeros en entrar. Pero fíjense que para Cristo les hace ver que la justicia de estos hombres ni siquiera era suficiente para entrar, ni siquiera para entrar. No podían entrar. Si vuestra justicia no fuere mayor, si no excede a los de los escribas y fariseos, ni siquiera vas a entrar, no vas a entrar. Ahora bien, es importante aclarar una vez más que el Señor Jesucristo no está promoviendo con estas palabras
una salvación a través del esfuerzo humano, por las obras. El Señor no está diciendo aquí, bueno, si quieres entrar al cielo, debes esforzarte más que los escribas y más que los fariseos, un poquito más nada más. No. Si quieres entrar al cielo, tienes que hacer más buenas obras que ellos. No, hermanos, no. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Eso sería prácticamente imposible. ¿Sabes por qué? Porque para la mayoría de nosotros llegarle a un fariseo, imposible. Ellos eran tan meticulosos, difícilmente se podría encontrar una persona más escrupulosa, más detallista en su obediencia que los escribas y fariseos. Eran súper obedientes a las leyes de Dios, según ellos. Pues dice Cristo que no alcanzaba su justicia para entrar en el reino de los cielos. De hecho, el principal problema de esa gente, como vimos la semana pasada, consistía precisamente en que ellos pensaban que serían aceptados delante de Dios en base a su propia justicia y en base a su propio esfuerzo. El fariseo tenía la certeza de que su salvación estaba asegurada por dos razones de mucho peso para él. Primero, porque él en su propia visión era mejor que los otros hombres. Mejor. Y en segundo lugar, porque él hacía más cosas que los demás hacían. A ver, repito. Él decía, yo me gano la salvación porque soy mejor que los demás hombres. Soy mejor. Y no solo eso, hago mucho más que cualquiera de ellos. Por lo tanto, pues tengo mi salvación asegurada. Esa es la enseñanza que se deriva de la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? Dice el Señor en Lucas 18 que dos hombres, es una parábola, Cristo pone esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El publicano era el peor de todos, el considerado el más pecador de todos, porque era una persona del pueblo de Israel, judío en este caso, que trabajaba para Roma, cobrándole a su propio pueblo los impuestos romanos. Y por supuesto, pues quedándose con una jugosa comisión. Entonces eran unos tranzas, ¿verdad? Los fariseos, los publicanos, eran considerados como la escoria. Nadie los quería. Roma los usaba y de ahí en fuera solo su esposa los quería, nadie más. Entonces dice Cristo en esta parábola que sube un fariseo y entra también a la iglesia un publicano a la sinagoga y los dos van a orar. Pero empieza el fariseo a orar consigo mismo, dice la Escritura. No estaba orando con Dios, sino consigo mismo, porque Dios ni lo estaba escuchando. Pero para oírse él bien, empezó a darle gracias a Dios. Dios, te doy gracias porque yo no soy como estos hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy un ladrón, yo no soy ni siquiera como este publicano ladrón. Y luego el segundo argumento. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos absolutamente de todo lo que encuentro, de todo lo que gano. Como diciendo, hago mucho más que ese publicano. Ese ni diezma. Todo se lo tranza. O sea, gracias, Señor. No, lo que has hecho en mí es, wow, soy lo máximo, Señor. Estos hombres, pues, descansaban en su propia justicia. Y Cristo tuvo que hacerles ver que por causa de esa vanagloria personal, se encontraban muy, pero lejos en el camino que lleva al reino de los cielos. Súper lejos. De hecho, los publicanos, dice la Biblia, Cristo lo dijo, los mismos publicanos y las rameras, o sea, las prostitutas de ese entonces, iban delante de ellos en el camino, en la procesión al reino de los cielos. Les adelantaban, porque hubo prostitutas que se arrepintieron y hubo publicanos que dejaron todo como Mateo y siguieron a Cristo. Mejor ellos iban adelante que los justos y intachables fariseos, saduceos y escribas. Lejos entonces de promover una salvación por obras, el Señor más bien la descarta por completo. ¿Cómo podemos entonces interpretar estas palabras de Cristo aquí en el versículo 20? Pues os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos interpretar estas palabras a la luz de todo el conjunto de enseñanzas de Cristo y más aún, a la luz del Nuevo Testamento entero. Somos salvos, dice la Biblia, únicamente por la fe. Pero la fe que nos lleva a la salvación
no viene sola. A ver, déjame explicarme. Somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que viene sola. ¿Cómo es eso, pastor? La fe que lleva a la salvación siempre va acompañada de frutos. Siempre tiene evidencias, frutos. Es una fe que produce una vida, una justicia que excede, que es mayor a la de los escribas y a los fariseos. Ahorita van a entender, vamos a entender todos. En estos últimos años, hermano, se ha vuelto a surgir, ha recrudecido, como dicen algunos, en el mundo cristiano evangélico, el debate sobre la relación que existe entre la fe y las obras. Y noten, no entre los cristianos y los católicos, que su evangelio es totalmente de obras, no. No es un duelo entre católicos y protestantes. Entre los mismos evangélicos, protestantes, cristianos, en el mundo cristiano evangélico está este debate, porque algunos dentro del ala protestante siguen empeñados tanto en defender la salvación sin obras, que han eliminado casi por completo el papel que juegan las obras en aquellos que han sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y nos dicen, es por fe, sin obras. Y todos decimos, amén, la salvación es por fe, sin obras. Pero inmediatamente que el apóstol dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No se detiene ahí el apóstol Pablo. El siguiente versículo, el próximo versículo dice, porque somos hechura suya, nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es más, dice, las cuales Dios preparó de antemano, desde hace mucho, para que anduviésemos, para que practicáramos, para que hiciéramos esas obras. Si una fe supuesta, alguien dice, yo tengo fe, no lleva al supuesto creyente a obrar, a dar frutos y comprobar con su vida que es un hijo de Dios, podemos decir que tiene la fe de los demonios, como dijo Cristo, más bien como dijo el apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesús. Dice en Santiago, ¿tú tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿No sabes, hombre vano, dice Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta? ¿Tú crees que Dios es uno? Pues haces bien. Fíjate que también los demonios creen. Los demonios no son ateos, todos creen en Dios y tiemblan. Pero hay cristianos que dicen que son salvos y no tiemblan a la palabra de Dios, no tienen ningún temor de Dios, pecan cuando nadie los mira. Los demonios tienen esa misma clase de fe que tú tienes. Y nadie va a ir al cielo con la fe de los demonios, nadie. Como alguien dijo una vez, siempre tendemos en nuestra necedad a considerar como opuestas cosas que en realidad en la Biblia son complementarias. Nuestro Señor enseña, dice un autor, estaba yo leyendo, que la prueba de que hemos recibido de verdad la gracia de Dios en Jesucristo es que vivimos una vida justa. Esa es la prueba, ese es el examen. Cuando dice en su palabra, pruébate a ti mismo, checa cómo está tu vida, no la de los demás, no la de tu esposo, la tuya. Esa es la idea. Cristo está diciendo en el verso 20 que la justicia del más pequeño de los cristianos es mayor que la de los escribas y fariseos. Y si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, entonces es porque no hemos conocido todavía aún la gracia que se ofrece en el Evangelio, del cual no nos avergonzamos, ¿verdad que sí? Muy bien, hermanos. Pues este nada más fue un mini resumen de la semana pasada. Ya pueden ver la enseñanza en nuestros canales, los que no pudieron venir. Muy bien, a partir del versículo 21, escúcheme bien, entramos en una nueva sección del Sermón del Monte. Es una nueva sección. En el resto del capítulo 5, y podemos decir que hasta en cierto punto en el resto de todo el sermón, el Señor ilustra y amplía las enseñanzas que ha introducido en los versículos 17 al 20. Él las amplía. En el resto del capítulo 5 encontramos 6 ejemplos que ilustran la forma apropiada de usar las escrituras del Antiguo Testamento.
en oposición, en contraposición al uso inapropiado que hacían de esas escrituras precisamente los escribas y los fariseos. Recuerden que es el tema de los versículos 17 al 20, ese es el tema. Y ahora el Señor va a poner ejemplos específicos para ilustrar cómo se deben interpretar las escrituras del Antiguo Testamento y cómo no se deben hacer. Y pues el propósito de este día, mi propósito hoy, esta tarde, es tomar estos 6 ejemplos que el Señor pone, los 6 desde el versículo 21 al 48, y examinarlos todos en conjunto, antes de poderlos estudiar uno por uno las semanas que vengan. Las próximas semanas vamos a estudiar uno por uno de estos ejemplos. Pero hoy vamos a tomarlos como una sección completa. Primero Dios, las próximas semanas vamos a continuar. Así que el título de hoy podría ser, si quieres ponerle un título, ¿cómo se llama esta predicación? Oísteis que fue dicho. Ese es el tema de hoy. Oísteis que fue dicho. O has oído que fue dicho. Ese es el tema. Bueno, vamos a estudiarlos todos en conjunto el día de hoy, ya que podemos extraer de ellos 4 principios que son comunes a estos 6 ejemplos. Pero antes de hacerlo, permítame entrar en un aspecto técnico del texto, ¿verdad? A ver, escúcheme con atención. Cada uno de estos ejemplos que el Señor pone a partir del versículo 21 hasta el 48 viene precedido de una frase que se repite vez tras vez a lo largo del capítulo. Esa frase con ligeras variaciones es la misma. Y la frase es: oíste que fue dicho. Y luego dice: pero yo les digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo tal y tal cosa. Ven conmigo, por ejemplo, el versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 27 y 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, versículo 31 y 32. También fue dicho, ahí ya no dice oíste que fue dicho, pero es lo mismo. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez esa frase. Y por último, en el versículo 38, no faltan 2, el 38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Y ahora sí, el último, el número 6, es el versículo 43. Dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo. Ok. Como vemos, cada ejemplo viene precedido de esa frase característica: pero yo os digo. ¿Oíste una cosa? Pero yo os digo. Ok, vamos a apagar un poquito esta pantalla para que no se distraiga con el mismo texto. Como vemos, cada ejemplo viene con esta frase, y esta está presente aquí, hermanos. Escúcheme, aquí hay una gran dificultad que debe ser explicada antes de seguir adelante, antes de que podamos seguir adelante. La dificultad es esta, póngame atención. ¿A quién o a quiénes se refiere el Señor Jesucristo cuando dice: oísteis que fue dicho? ¿Fue dicho por quién? ¿O fue dicho por quiénes? Algunos de ustedes van a decir: pastor, pero está bien claro, está clarísimo, pastor. El Señor está refiriéndose aquí a la ley de Moisés. Fue dicho por Moisés.
Pareciera lo más lógico. Por lo tanto, el que habló allí es Moisés. Oísteis que fue dicho por Moisés. Ok, de acuerdo con esta interpretación, lo que el Señor está diciendo aquí es, Moisés dijo esto y esto en la ley, pero ahora yo os digo algo diferente. En otras palabras, que lo que el Señor está haciendo aquí es establecer una nueva ley distinta a la que regía a Israel en el antiguo pacto. Pero esta interpretación tiene problemas muy serios, muy serios. La primera, pues el Señor Jesucristo acaba de establecer en los versículos que les leímos, en el 17 al 19, que Él no vino a anular, que Él no vino a echar por tierra, que Él no vino a desechar la ley y los profetas. El Señor vino más bien a cumplir esa ley. Y fue muy enfático en los versículos 17 al 19 acerca de este punto. Hasta dijo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, incluso los más pequeños, y yo no creo que no matarás está entre los mandamientos pequeños, pero aún el que quebrante los mandamientos más chiquitos y así enseñe a los hombres, a sus hijos, a sus hijas, a su escuelita dominical, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cristo no puede estar autocondenándose. ¿Me explico? Por otra parte, Cristo, ponme atención, nunca citó las escrituras del Antiguo Testamento usando una expresión como esta. Nunca dijo, habéis oído, nunca. Siempre se refirió al Antiguo Testamento diciendo, como está escrito, o a Satanás, escrito está, o Moisés mandó, etcétera, o Moisés ordenó. Siempre el Señor hablaba de lo que estaba escrito. La frase oísteis que fue dicho era una fórmula que se usaba normalmente en Israel para introducir algunas de las tradiciones que se transmitían oralmente en el pueblo, que se transmitían como cuentos, como leyendas urbanas, que se transmitían verbalmente. Lo que el Señor está atacando aquí, hermano, no fue lo que Moisés escribió, no, más bien la manera en que los escribas y fariseos interpretaban a Moisés. Y esto es bien importante para nosotros, hermano. Ponga mucha atención porque Dios nos va a hablar al corazón el día de hoy. Lo que nuestro Señor hace en realidad en este pasaje es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias falsas que los escribas y los fariseos le añadían, le atribuían. Es por eso que el Señor Jesús no introduce sus enseñanzas diciendo, ¿habéis leído en la ley de Moisés tal cosa? No. Pero yo os digo, no dice así. El Señor dice más bien, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso encaja perfectamente en el contexto, pues el Señor ha declarado estar completamente de acuerdo con la ley y los profetas, con el Antiguo Testamento, pero en total desacuerdo con la interpretación que le daban los escribas y fariseos a esas leyes y lo que añadían, las leyes del Talmud, las leyes de otros libros que no eran la Biblia. El Señor no tenía ningún problema con Moisés, sino con la interpretación que los maestros de Israel le daban a las palabras de Moisés. Y lo vamos a demostrar ahora a lo largo de esta predicación. Bueno, habiendo aclarado este punto, pasemos a considerar ahora en este pasaje como un todo, las 6 ejemplos como un todo, algunos principios que debemos tomar en cuenta cuando nos introduzcamos ya las próximas semanas en el texto mismo. Es bien importante esta introducción, digamos, porque si no, no vamos a agarrar la onda cuando estemos estudiando cada uno de estos ejemplos. Algunos principios de interpretación. Usted ya sabe lo que significa principio, ¿verdad? Principio no es el principio del camino. Principio se refiere a leyes espirituales, a cosas importantísimas. Ahorita voy a poner ejemplos, lo vas a entender. Algunos principios que debemos tomar en cuenta cuando vayamos a estudiar cada uno de estos ejemplos que aparecen aquí. Primer principio, si estás apuntando, apúntale. Primera enseñanza en este. Bueno, en estas 6 ilustraciones el Señor está liberando la ley de Moisés de las interpretaciones rabínicas que en realidad oscurecen, distorsionan el verdadero significado de la ley. Voy a repetirlo si lo quieres apuntar. En estas 6 ilustraciones, no tienes que apuntar eso, puedes decir, el Señor está liberando la ley de Moisés
de las falsas interpretaciones, nada más así. El Señor está liberando la ley de Moisés de las falsas interpretaciones, que en lugar de dar luz, pues oscurecían más el verdadero significado de esas leyes. O sea, más o menos, esa es la idea. No tienes que apuntarlo exacto, nada más que agarres la idea. Cristo libera la Escritura de lo que dicen los fariseos, que es totalmente diferente. Como hemos visto ya, hermano, el pueblo de Israel confiaba mucho en las palabras de los escribas y fariseos y pensaban que sus enseñanzas estaban en armonía con la ley de Dios. Ellos ni lo cuestionaban, nunca les cuestionaban a los fariseos nada. Ellos pensaban que estos hombres, pues como eran profesionales, a eso se dedicaban, eran exponentes fieles de la palabra de Dios. Pero eso no era así. No era así. Estos hombres nulificaban el verdadero significado de la ley con sus interpretaciones carnales y con sus tradiciones y convenencieras, porque les convenía interpretarlo así. ¿Cuántos pastores predican distorsionando la Biblia de una manera que les conviene? Porque le conviene, lo interpreta de esta manera. No lo que dice la Biblia, sino lo que le conviene. Bueno, lo que este pueblo pensaba que era la enseñanza de Moisés no era otra cosa que la interpretación de los escribas y los fariseos, lo que ellos le daban a los escritos de Moisés. Por ejemplo, en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sí, no está, eso está en la ley, sí, pero noten ahora, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no está escrito en la ley. Repito, en la ley dice, no matarás, escrito está. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, es lo que oyeron ellos, lo que les dijeron los fariseos. Esa es la interpretación literal que los escribas y fariseos daban al mandamiento de no matarás. ¿Y eso qué significa, hermano? Que cualquiera que le quite la vida al otro es culpable de juicio. Y entonces, ¿y qué pasa con la amargura, el odio, el deseo de venganza, el resentimiento? Hay gente que no mata porque no puede, que no mata porque no tiene armas, que no mata porque es más débil que el que a matar, porque no puede hacerlo. ¿Cuántas películas se han hecho ahora en la ciencia ficción? Me acuerdo de una, creo que se llama Priority, no sé qué, Minor, algo así, donde se supone que en la ciencia ficción ya pueden predecir por unas brujas quién va a cometer un delito y entonces lo arrestan antes de que lo cometa. Increíblemente, pues antes de cometerlo, ya los arrestan y dices tú, pero ¿cómo si no ha cometido ningún delito? Precisamente le salvaron de cometerlo. No, lo que están juzgando es lo que iban a hacer. Las intenciones, porque ya estaba predicho, estaban profetizados por esas brujas. Películas totalmente nada que ver, pero siempre había esa idea de que no nada más es el hecho, es que si pudieras lo harías. El problema de los judíos fue que llegaron a descansar ciegamente en sus maestros religiosos. Si eso le decían, pues esa es la interpretación fariseica que Cristo está atacando aquí. Lo que sucedió en la Edad Media, déjenme ponerles este ejemplo, es muy importante para que entendamos. Miren, lo que sucedió en la Edad Media fue que se prohibió la lectura de la Biblia. Solamente la iglesia popular podía tener las escrituras y eso en el idioma latín. Para que un sacerdote fuera sacerdote tenía que dominar el latín, porque en latín es como él leía y hablaba las escrituras. Nadie entendía nada. Y lo poco que hablaba en el idioma local, alemán, inglés o francés o español, era la interpretación que estas personas le daban a las escrituras. Igual que los fariseos, bien convenencieras. La iglesia romana se opuso férreamente a que se tradujeran las escrituras. Claro, no era conveniente que el pueblo tuviera en sus manos un ejemplar de la Biblia y por ellos mismos leyeran lo que dice la escritura. Se les venía abajo el negocio, hermano. Yo ya les he contado varias veces que en células que teníamos allá en México llegó a pasar, ¿verdad?
que le di la Biblia a ciertos gentes religiosos de esa religión, y cuando comenzaron a leer en su propia Biblia y en sus propios libros apócrifos, que ni siquiera son los libros que tenemos en nuestras Biblias, sino que la Iglesia romana los acepta como válidos, y abrieron sus ojos, hermano, a tal grado que tenían ganas de irles a pegar al sacerdote por haberles engañado durante tanto tiempo. Bueno, así sucede. La Iglesia romana enseñó que los sacramentos eran necesarios para salvarse, y nadie chistó, porque nadie leía la Biblia, nadie podía. La gente pobre, la gente común, no hablaba latín. La Reforma Protestante les puso la Biblia en sus manos a la gente. Por eso fue tan fuerte ese movimiento y tan atacado, porque tradujeron la Biblia al alemán y la gente pudo leer con los ojos cuadrados, y los que empezaban a leer la Biblia abandonaban por completo la Iglesia romana. La situación de nuestro Señor Jesús en sus días fue muy parecida. Escúchame bien. Los hijos de Israel durante el cautiverio en Babilonia habían olvidado la lengua hebrea. Escúchame, esto es importante, algunos no lo saben. Cuando regresaron y por mucho tiempo después, solo hablaban arameo. No conocían lo suficiente del hebreo como para leer la ley de Moisés, tal como aparecía en las escrituras que poseían en hebreo. Por consecuencia, para conocer la ley, dependían de las enseñanzas de los escribas y fariseos que sí conocían el hebreo. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor, cuando dice con razón, eso es lo que oíste, esto es lo que habéis venido oyendo, esto es lo que se os ha dicho por tanto tiempo, esta es la predicación que habéis escuchado en las sinagogas. Como no sabes hebreo, te dan ellos en arameo lo que ellos quieren que sepas, pero no es lo que dice la ley de Moisés. Así que esa gente creía que era la ley, lo que creían que era la ley, no lo era en absoluto, sino lo que de ella explicaban los escribas y fariseos. Ahora ya estamos entendiendo, ¿verdad? Cristo les estaba declarando, esto es lo que os han enseñado como la verdad de Dios, pero yo os digo que todas esas interpretaciones, que todas esas tradiciones, más bien, nulifican el verdadero significado de la ley, el meaning, para que me entiendas. Y que lo que los escribas y fariseos habían hecho era confundir. Qué difícil es, y lo reconozco, ¿verdad? Cuando tu primer idioma no es el español y estás en una iglesia hispana. Por eso a veces es importante poner la Biblia en inglés y en español para que los que hablan más inglés puedan entender, es lo que quiere decir el pastor. Porque aunque podemos hablar un inglés así, un español de hola, ¿cómo estás? Hay palabras que usamos aquí, yo uso palabras que, bueno, a veces ni los que hablamos es, ¿y eso qué quiere decir? A veces se me salen las palabras domingueras, ¿no? Y yo mismo tengo que buscar en el diccionario, ¿qué quiere decir? Y ahí estoy en el diccionario, híjole, no sabía que esta palabra quería decir esto. Miren, hermanos, no les miento, yo a veces he creído por años que tal palabra significa tal cosa, y cuando me voy al diccionario, órale, no significaba eso. Y he tenido que corregir, pero pues así es. Damos gracias a Dios que hoy día, hermano, contamos con un sinfín de traducciones bíblicas en todos los idiomas sabidos y por haber, de manera que podemos leer la bendita palabra de Dios sin tener que aprender latín, sin tener que saber griego y saber hebreo. Pero no pensamos por eso, hermanos, que estamos fuera, no pensemos por eso que estamos fuera de peligro, hermano. No creas que solo porque ya tienes YouVersion estás fuera de peligro. La Iglesia de Cristo de nuestra generación, con todo y que tiene las Escrituras en su mano, en su teléfono, hace muchas cosas, hermano, que no tienen ningún apoyo bíblico. Simplemente porque así se ha venido haciendo en tu iglesia por años. Es la tradición, como nosotros celebrábamos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Perro, el Día del Nieto, el Día de no sé quién. Pues aprovechábamos, ¿no? Qué bonito, no es pecado. Pero eso no está en la Biblia. ¿Pero por qué lo hacíamos? Siempre lo hemos hecho, ¿verdad, Vicky?
Llevamos 23 años de hacerlo y los que llevábamos antes con New Generation in Christ, Original, ¿verdad? Pues simplemente porque así se ha venido haciendo por años. Hemos caído en el mismo problema del tradicionalismo otra vez. Muchas iglesias les pasa. Hoy en día hacen cosas que no están en la Biblia, pero nadie se preocupa. Pues porque se han venido haciendo por años, así que pues debe estar bien. Eso se llama tradicionalismo. Las tradiciones no son malas o buenas, hay unas que sí son malas, ¿verdad? Pero el problema es el tradicionalismo. Y es precisamente ese tradicionalismo el que Cristo está atacando aquí, hermanos. ¿Por qué nos afanamos tanto los pastores de la iglesia en explicar con la mayor precisión posible el significado de cada texto, viendo cada palabra, y me ven a mí apoyando nuestras interpretaciones con el versículo original, con el idioma original de las Escrituras, comparando textos con otros? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tanto trabajo? ¿Por qué no lo hacemos más suavecito? Porque queremos que la fe de cada uno de ustedes no esté fundada sobre las opiniones del pastor, por las opiniones humanas, sino por la infalible, por la todo suficiente palabra del Señor. La única que vale es la Biblia, es la palabra del Señor. Es deber, escúcheme hermano, todos los que están aquí, es deber tuyo, examinar con tu Biblia lo que escuchas domingo tras domingo desde este púlpito. Es tu deber. Claro que yo también tengo el deber de predicar lo correcto, pero tú tienes que checarlo. Oh, no, pastor, es que yo confío en usted. No, hermanita, no, hermanito, no. Es deber de cada cristiano examinar con su Biblia lo que oye domingo tras domingo desde el púlpito, para que a la hora de actuar, cuando te presentes en la tentación, tu conciencia no descanse en la autoridad del pastor Gustavo Ordóñez, sino en la autoridad de la palabra de Dios, de la Escritura. Escrito está. Abran su Biblia en Hechos 17:11. Vamos a Hechos 17:11. Vamos ahí. Hechos 17:11 dice así. Vamos a leer desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, la ciudad de Berea. Y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Nadie los conocía, ¿ok? Versículo 11. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dato interesante. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se quedaron ahí. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que les predicaba Pablo y Silas eran así, correctas. Wow. ¿Lo tienes? Vamos a leer otra vez. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los tesalonicenses. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Hasta ahí, palomita, ¿no? Pero no se quedaron, ay, qué bonito predican estos extraños que vinieron hoy a la iglesia. No, comenzaron y abrieron las Escrituras, escudriñando. La palabra escudriñando significa investigando, haciendo un search. No había Google, así que lo tenían que hacer ellos solitos. Cada día las Escrituras. ¿Qué cosa? Las Escrituras. El escrito está para ver si lo que estaban predicando estaba bien o estaba mal. Y ya que analizaron las Escrituras, mira el versículo 12, lo que sucedió. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, es la manera de decir un resto Ernesto, ¿verdad? Un montón de gente creyó. ¿Por qué creyeron? Porque checaron en la palabra del Antiguo Testamento que lo que le estaban predicando era correcto. Amén. ¿Hasta aquí estamos bien? Bien. Se están encendiendo fuegos extraños hoy en día, hermano, debido a que los miembros de esas iglesias no son como los bereanos, no están chequeando. Ahora se inventan cada cosa en los púlpitos, en los cultos, se hacen cada cosa que dices tú,
Eso no es bíblico. ¿Quién les dijo? Eso es fuego extraño. ¿De dónde viene la palabra? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando los hijos de Aarón hicieron su culto a su estilo, y dice la Biblia que el fuego de Dios salió del arca y los consumió. Los hizo carnitas, ya, forever, se acabó. Ni siquiera pudieron sacarlos. Bueno, luego les digo. Segundo lugar, el segundo principio. Vimos el primero. ¿Cuál fue el primero? Que las 6 ilustraciones liberan a la ley de Dios de las interpretaciones de los fariseos. Segundo principio que vemos en estos 6 ejemplos. En estas 6 ilustraciones en conjunto, Cristo nos enseña que debemos obedecer el espíritu de la ley y los principios que de ella se derivan y no quedarnos únicamente en la letra. Lo voy a repetir despacito para que lo puedas escribir. Cristo nos enseña que debemos obedecer el espíritu de la ley y los principios que de ella, de la ley, se derivan, resultan, se derivan, salen de la ley, los principios, y no quedarnos únicamente en la letra. ¿No matarás? Pues mientras no se muera, yo estoy bien. Le puedo dar una paliza, una pateada, pero no se ha muerto. Soy inocente, todavía no se muere. Y si se muere, lo resucito. Y si resucita, ya me libré. No quedarnos únicamente en la letra. A ver, recuerden, hermanos, que este es el gran problema de los escribas y fariseos. Ellos reparaban únicamente en la letra de la ley, sin darse cuenta que detrás de la letra había mucho más. Ellos leían los 10 mandamientos. Por ejemplo, el 6º mandamiento que estamos citando. El 6º mandamiento dice, no matarás. Y ahora venía el escriba a interpretar el mandamiento. Bueno, aquí dice, no matarás, por tanto, el que le quita la vida a otro será culpable del juicio. Y alguien levanta la mano ahí en la sinagoga. Pero maestro, escriba, mi señor, ¿y qué del odio? ¿Qué del deseo de venganza? ¿De la amargura? ¿Del resentimiento? ¿Le puedo dar una calentadita con tal de que no lo mate? Y le contestaba el fariseo, el escriba, no te preocupes por esas cosas. El mandamiento solo dice que simplemente no matarás. ¿Me estoy explicando? ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál es el problema de esta gente? Eran incapaces de ver allá, más allá de lo que la letra decía. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un papá un día le estaba enseñando a su pequeñito a ser considerado. Le dijo, hijo, tú eres muy inconsiderado, tienes que ser considerado. Papá, ¿y qué es eso? ¿Qué significa ser considerado? Bueno, dice, mira, cuando una persona necesita ayuda, pues tú tienes que echarle la mano. Por ejemplo, dice, yo veo que llega tu mamá con todas las bolsas del mercado y eso, y tú no le ayudas, se le están cayendo las cosas y no le ayudas. De ahora en adelante quiero que seas considerado, que le ayudes. ¿Y qué más es considerado? Bueno, si tú vas por la casa y ves algo tirado, un juguete o algo, levántalo, mijito. ¿Eso es ser considerado, papá? Sí, eso es ser considerado. Qué bueno, ya aprendí. Y entonces pasaron unos días y en una ocasión estaba el papá y llega la hermanita un poquito mayor que el niño, ¿verdad? Con los útiles de la escuela que casi se le caían, ¿no? Pobrecita, llevaba libros, ya ven como a veces era antes, ¿no? Ahora ya no, ahora pura tablet y todo, pero antes eran libros, enciclopedias, diccionarios, y llegó ahí la pobre niña así, y el niño ni siquiera hizo absolutamente nada, y el papá lo estaba viendo. Y ya que la pobre escuincla, la niña lleva, no se le cae nada, llama al niño y dice, oye, mijo, ¿qué pasó? ¿Por qué, papá? Pues, ¿no que te enseñé a ser considerado? ¿Por qué no le ayudaste a tu hermanita? Papá, es que ella no es mi mamá. Además, no se le cayó nada al piso. Y el papá hizo como condorito, así, como hacemos a veces los pastores. ¿Qué estaba haciendo este niño?
estaba interpretando la ley al pie de la letra, ¿verdad? ¿Qué le explicó su papá? Ser considerado es ayudarle a tu mamá y levantar lo que encuentres en el suelo. Como la hermana no era su mamá y no se le cayó nada, él estaba bien. Palomita. ¿Me estoy explicando con este ejemplo? Lo mismo hacían los fariseos. Si no es tu mamá, está bien, mátalo. Si no se le cae algo, pues no le ayudes. Ya, si se le cae, pues ya ayúdalo. No. Nosotros también debemos captar el principio. Es que así se dice. ¿Sí me entienden, no? El principio, y no solo verlo como letras, sino qué hay ahí, qué ley hay ahí. Lo que está detrás de las palabras. Eso no significa que las palabras no sean importantes. Si aquí vemos palabra por palabra, porque así debe de ser. Dios escogió un idioma especial para que profundizáramos en él. Pero lo importante es lo que está detrás de las palabras, el significado. Lo que estoy diciendo es que el espíritu del mandamiento es tan importante como el mandamiento mismo. Voy a repetir, apúntalo. El espíritu del mandamiento es tan importante como el mandamiento mismo. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la milla extra. Si tú y yo fuéramos fariseos y de repente Norita nos pide un RAI, checamos en el GPS, a ver, ¿cuántas millas hay de aquí a la casa de Norita? 2. Bueno, ya. Le doy una milla y una milla extra. Perdón, ahorita te tienes que bajar porque aquí ya están las 2 millas. Y no me vayas a reclamar porque ya cumplí. Pero es que falta media milla, pastor. Pues haz ejercicio, mija. ¿Me estoy explicando? Sería tan absurdo como eso. Que como el mandamiento dice que si te piden RAI, lo vamos a poner en la época de hoy. Si un hermano te pide RAI, no le niegues, no vayas una milla, necesita un poquito más, ve con él. Tampoco que te lleve a Los Ángeles, ¿verdad? O a San Diego, ¿no? Pues, como hacen los Uber, ¿no? Pobres Uber, ¿no? Llegan y chispas, no era la vuelta, lo contrataste hasta la frontera y ni modo. Por eso muchos Ubers checan ahí, ¿hasta dónde me está llegando? ¿Hasta dónde quiere? Y lo aceptan o no lo aceptan. Pero si no aceptan, les meten puntos malos, ¿verdad? Así que bueno, no vamos a entrar en ese punto porque algunos no quiero echarles a perder su idea de hacer más dinero. El espíritu del mandamiento es tan importante como el mandamiento mismo. No es verdad que en toda circunstancia debemos dar al que nos pida. No es verdad que en toda circunstancia debemos dar al que nos pida. Eso no es verdad. Tampoco es verdad que en toda circunstancia está prohibido jurar. Pero si tomamos el mandamiento así, sin ver el espíritu, no vamos a entender. No es verdad que al que me pida el saco le voy a dar todo lo que tengo. Eso no es verdad en toda circunstancia. Y debemos estudiar el Sermón del Monte con estas cosas en mente. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio escondido? ¿Cuál es el espíritu de este versículo, de esta predicación, de esta enseñanza? Cuidado, hermanos, porque es muy fácil perderse en detalles y dejar al lado el principio. ¿Y saben por qué es tan fácil? Escúcheme bien. Porque es más fácil obedecer al pie de la letra un conjunto de normas y reglas. Cuando te dicen paso número 1, paso número 2, órale. A mí como me choca cuando las instrucciones de un juguete, de algo que me ponen, no me lo ponen así, 1, 2, 3, 4, 5, y se saltan y dices, ¿y ahora esto dónde va? Y me dicen, pues piénsale tantito, ve la figura, intelígete, me diría mi abuela si estuviera todavía aquí. Intelígete, no quieras todo, pero no, es que es más fácil seguir, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué tengo que hacer para solucionar mi problema? No, paso 1, paso 2, paso 3, ya. No dependemos del Espíritu Santo, no le decimos, Señor, ¿qué hago en esta situación? Nos gustaría contar con un manual
antes de aplicar los principios bíblicos con la ayuda del Espíritu y el poder del Espíritu Santo en cada situación que se nos presente. De eso se trata la vida cristiana, hermano. ¿Cómo nos gustaría un manual de conducta desmenuzado que nos diga qué hacer en cada circunstancia y qué no hacer? ¿Es lícito en el día del Señor hacer esto o aquello y aquello? Hay cosas que están claramente fuera del lugar en el día del Señor y todos lo sabemos. Pero hay muchas cosas, otras cosas que no están tan claras. ¿Puedo poner el partido de América contra Guadalajara en el día del Señor? O sea, no hay cosas tan claras. Hay muchas cosas que no poseen reglas fijas. Y algunos creyentes quisieran tener un manual o de plano vivir con un pastor a su lado. ¿No sería posible que me alquilara un pastor que estuviera las 24 horas conmigo? Porque es más fácil. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué vestido me pongo? ¿El rosa o el café? Los zapatos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué no hago? Oye, hermano, aunque eso es imposible, si fuera posible, no sería práctico. No puedes tener a una persona que tome las decisiones por ti todo el tiempo, ¿verdad? Es impráctico, no somos bebés. Para todo lo que no está explícito en la Biblia, el Señor ha provisto principios de santidad. La Biblia no habla del aborto. ¿Hay algún versículo que diga el aborto? No abortaréis. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Bueno, la Biblia tiene principios de vida, principios de santidad. El mismo versículo, no matarás, te da toda una condición. Bueno, y si es violada y eso, tienes que aprender a aplicar los criterios de la palabra de Dios. Es bien importante. Dios no nos ha dejado solos, hermano. Dios nos ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado su palabra. Y claro, también nos ha dado a los pastores, gracias a Dios. Pero no podemos acudir a los pastores cada vez que pasa cualquier cosa en la cabeza, cada vez que surge una inquietud. Tenemos que preguntarnos y orar. Señor, ¿qué debo hacer en este caso? Me enseñaron a mí antes de ser pastor, me dijo una vez un hermano, un pastor también, me dijo, cuando un hermano te hable y te pregunte algo, lo primero que le vas a preguntar, ¿ya oraste? ¿Ya oraste, hermana? ¿Ya oraste, hermano? Y les confieso que sí me cuesta trabajo. Porque bueno, uno supone que ya oraron, ¿no? Como que los puedo ofender. Pero me ha tocado algunas veces, no, hermano, la verdad no he orado. Híjole. Entonces, ¿quieres echarme a mí toda la responsabilidad de lo que quieres que yo te diga? Me estoy comunicando. No podemos echarle al pastor esa carga. Nos toca orar. Ya si después de orar, de leer la Biblia, no vemos claro, pues para eso están los pastores. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Yo lo aprendí de mi abuela. Mi mamá le decía a mi abuela vivió con nosotros los últimos años, bien linda mi mamá, que la tomó como si fuera su propia mamá, mi abuelita. Fue un gran ejemplo para nosotros y para mi papá. Pero cuando llegaba mi mamá con alguna queja de la abuelita, lo primero que le decía a mi abuela cristiana es, Elena, ya dobló sus rodillas. Y ya con eso la mataba mi pobre madre. No, suegra. Pues vamos a doblar las rodillas, véngase, vamos a orar. Y antes de que terminaran ya tenía mi mamá la solución. Ay, gracias, suegra, ¿cómo me ha ayudado? Y la abuela volteaba, ajá, te ayudó un resto. No hizo nada. La guió al Señor. Amén. Tercer principio, ya vamos a apurarnos. Aprendemos de estos 6 ejemplos que la ley de Dios toca nuestras motivaciones y pensamientos lo mismo que nuestras acciones. Voy a repetir. Tercer principio. Dios toca nuestras motivaciones con estos 6 ejemplos. Lo digo mal. La ley de Dios, ese es el principio. La ley de Dios, en estos 6 ejemplos, toca nuestras motivaciones y nuestros pensamientos lo mismo que nuestras acciones. No basta con lo que hacemos, con qué intención lo hicimos, en qué o en quién estábamos pensando cuando lo estábamos haciendo. Como hemos visto ya, hermano, los fariseos no entendían esto. Y no estamos diciendo que los actos del hombre no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que no es lo único que importa.
Y no voy a detenerme mucho aquí porque hemos explicado este asunto de diversas maneras anteriormente, pero quisiera al menos recalcar esto, hermanos. Dios no mira únicamente lo que hacemos, sino también la actitud con la que lo hacemos y el estado de nuestro corazón mientras lo hacemos. Voy a repetir esta frase, escúchame. Dios no mira únicamente lo que hacemos, sino también la actitud con la que lo hacemos. Hay veces que vamos con la trompa parada, ¿verdad? Mija, lávame los trastes. Y ahí está la hija, con una cara de... ¿Está lavando los trastes? Los está lavando. ¿Con una buena actitud? Y a veces sí, son bien hipócritas, ¿no? Están lavando los trastes, aparentemente contentas, y por dentro, triste madre, pero me las va a pagar. Me le voy a ir de fiesta el viernes y no le voy a avisar. Dios no mira solo lo que haces, ni siquiera con la actitud, hasta lo que piensas mientras estás obedeciendo. Y aquí una gran diferencia. Esta es la gran diferencia entre el espíritu fariseo y el espíritu cristiano. El fariseo se siente tranquilo mientras se encuentra haciendo lo que él cree que es correcto. Él está tranquilo, aunque su corazón esté completamente divorciado de lo que él está haciendo. Su corazón está por un lado. ¿Qué dice? Vamos a entrar en cada ejemplo. Hoy oramos Mateo 6. No seas como los que oran solo para sí mismo, para verse de los hombres, ¿verdad? Es lo que estuvimos orando. ¿Por qué? Porque ya tienen su recompensa. Mientras ellos oraban, ellos no estaban pensando en Dios, estaban pensando, mira nada más, qué bien oro, qué bien alabo al Señor, qué bonito toco, qué bonito canto, qué bonito predico. Totalmente el corazón separado de lo que estaba haciendo. Es por eso que este hombre puede pararse en el templo y decir, Dios, te doy gracias. Oye Dios, qué maravilla has hecho conmigo. Yo no soy como los otros hombres. Mira, oh Dios, cómo yo hago esto y esto y esto. Y mira cómo yo me abstengo de hacer esto y aquello. Mientras él esté en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que se supone que es correcto, este hombre se siente satisfecho. Eso es todo su problema. Pero escúchame bien, el cristiano es tan diferente. El cristiano es tan distinto porque aun cuando estés en el lugar correcto, escúchame, el cristiano, haciendo lo correcto, el cristiano examina su corazón. ¿Por qué estoy aquí sentado este domingo? ¿Por condenación? ¿O porque no había juegos ya? Porque el último partido terminó a las 2 de la tarde. La neta, o sea, le estoy hablando. ¿Por qué estoy aquí? Para no hablar de mí, ¿por qué estoy predicando? Pues porque para eso me pagan, ¿no? Porque se supone que soy. Y para estrenar la camisita que me regaló el hermano Ángel y Cristina. ¿Qué tal? Propaganda, hermano. Digo, esto es nada más un mensaje subliminal, así, para que... El día de mi cumpleaños, ¿verdad? Porque fue mi cumpleaños el día 7, ¿verdad? Sí. Digo, esto es... Dios sabe con qué intención haces todo lo que haces. ¿Se acuerdan que no celebrábamos el día del pastor? El mes del pastor. Ya pasaron 2 años y nadie se acordó que octubre es el mes del pastor. Después de no sé cuántos, como 20 años, yo le dije a Vicky, oye, pues no es mala onda, pero el mes del pastor es octubre, ya llevamos 20 años y nadie yo ni sabía. Pues yo sí sabía, pero pues ni modo de decirles. Y una vez fue un año precioso, no, me honraron hasta de más, se pasaron. Ya les iba a decir, cálmese. Pero hermano, ¿con qué motivación el pastor dice, hermanos, llegó octubre, es el mes del pastor? Dios está mirando nuestros corazones. Si pudiéramos hurgar en su corazón y pudiésemos ver lo que hay allí en un cristiano, veríamos que este hombre no está plenamente satisfecho consigo mismo. Cristo dice que el cristiano se caracteriza, lo vimos en las bienaventuranzas, porque tiene hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia. Tiene, no tuvo, tiene. Bienaventurados no los que tuvieron hambre el día que se convirtieron. Bienaventurados los que han seguido hambrientos, hermano. Los que tienen hambre y sed, no de ser felices, no de realizar sus proyectos de vida.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed por ser santos. Y no importa cuánto avanza en su vida de piedad el cristiano, ese hombre, esa mujer, siempre desea amar, siempre desea más celo de Dios, más devoción, anhela más y más a Cristo, anhela que su comunión con Dios fuese cada vez más profunda, es un hombre, una mujer que anhela tener más victoria con la lucha que tiene con su pecado. Sí es victorioso, pero a veces lo derrota el pecado. Bueno, esa persona dice: no, yo quiero ser mejor este día, ser mejor este año. Nosotros vimos la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y este es un comercial para las clases de los lunes. Hermano, es triste. Mi esposa y yo meditábamos. Qué triste que teniendo la oportunidad de estudiar Apocalipsis, a veces son muy pocos los que se conectan. Ya no pusimos el requisito de la escuela y de que inscríbete, lo abrimos. Mejor se están conectando 2 desde México, puntualmente de Tijuana y de no sé dónde. Ahí no faltan en las clases, que nosotros que tenemos esto, menospreciando los estudios del pastor. Mire, no es por nada, hermano, sinceramente, no. Yo ¿quién soy? Pero, hermano, mejor cuando yo voy a otros lugares, la gente me dice: pastor, páseme sus notas. Acabo de ir el sábado antepasado. El sábado pasado me invitaron a Oakland. Fui a un congreso de hombres. Yo pensaba aquí, pues como había un chorro de talleres y en inglés, dije: no, pues al de español no cabíamos, parecíamos sardinas enlatadas. Ahí estaban todos con un hambre. Lo que les di, estaban ellos fascinados, pidiéndome las notas, pidiéndome mi teléfono, diciéndome el mismo pastor me pidió mis notas para seguir compartiendo. Y yo dije: Dios santo. Pero de repente en nuestra iglesia, porque nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? No me conecto. No, ¿para qué? Te conectas y estás bien dormidote, con la cámara apagada, ¿verdad? Y con el micrófono apagado. Dices que estás ahí, pero estás, o peor, estás ahí con tu celular viendo otra cosa. Pero fariseamente, mientras vean que tiene mi nombrecito ahí, me conecté. Vea la grabación, pastor. Ahí está mi nombre. Sí, ahí está tu nombre, pero no sé dónde estaba tu corazón. No es regaño, ¿eh? Bueno, sí es regaño, pero con amor. El problema es el corazón, el espíritu. Son los pensamientos y motivaciones. Es estar atento al redarguir del Espíritu. ¿Te redarguye el Espíritu Santo o ya no te redarguye? Híjole, si ya no te redarguye, no te has convertido. Pero para el fariseo, estos detalles no tenían importancia. ¿Saben por qué? Porque esas cosas no se ven. Esas cosas nadie las puede ver. Y el único problema de los fariseos era aparentar ser justo delante de los hombres. No delante de Dios, delante de los hombres. Nuestro problema, hermanos, es agradar a Dios. Ese es nuestro problema de todos. Nosotros nos debe interesar agradar a Dios. Y cuarto principio, ya con esto me despido. Cuarto y último principio. En estas 6 ilustraciones el Señor nos enseña que no debemos ver la ley únicamente en su aspecto negativo, sino también en el positivo. Ya lo vamos a ir viendo cuando veamos cada ejemplo. No solo en el aspecto de no matarás. La ley de Dios no solo condena el pecado, sino que promueve la justicia. ¿Me estoy explicando? Siempre vemos las cosas como prohibiciones y no como motivaciones, de todo lo contrario. ¿Para qué existe la ley de tránsito? No para multarte cuando pases de 65 millas. Te está protegiendo de un choque. Te está protegiendo de una volcadura. Te está protegiendo a ti y a los demás. Cuando tú obedeces la ley, no lo veas solo como restricciones, sino como bendiciones de la ley de Dios. La ley humana no tiene espíritu, no tiene vida, es una ley muerta. La ley de Dios es viva. Poniéndolo de otro modo, el propósito de la ley no es únicamente el de impedir que hagamos lo malo, sino también el promover que hagamos lo bueno. Ese es el propósito de la ley. Tomemos una vez más el 6º mandamiento como ejemplo. Ahí dice: no matarás. Pero, ¿significa esto únicamente que debemos abstenernos de aquellos actos que puedan quitarle la vida al prójimo? ¿Es eso lo que significa el 6º mandamiento? Mas no, hermanos,
el mandamiento implica mucho más. Debemos llegar más lejos y ocuparnos en aquellas cosas que promueven el bienestar físico y espiritual de mi prójimo, que le dan vida. Ya vamos a llegar, pero al final del capítulo 5 debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que aborrecen. No se queda en no matarás. No matarás a tu enemigo. No matarás al que te aborrece. No matarás al que está en contra de ti en la escuela y en el trabajo. Hasta ahí dices, pues yo ya cumplí, yo no lo he matado. No, bendícelo, sírvelo y ora por él. Wow, pero eso ya es de... Sí, ese es el espíritu de no matarás. Conclusión. La ley no es un fin en sí misma. Punta eso. La ley no es un fin en sí misma. La ley es un medio por el cual aprendemos a conocer a Dios. Repito, la ley no es un fin en sí misma, sino que la ley es un medio por el cual aprendemos a conocer a Dios y vivir una vida agradable delante de Él. Aprendemos a conocer a Dios y a vivir una vida que es agradable delante del Señor. El apóstol Pablo dijo en Gálatas que la ley es como un ayo, como un niñero, como un babysitter, como un espejo, también dice la Biblia, que nos lleva a la ley de Dios, que nos lleva al corazón de Dios, que nos lleva a crecer. Ponte de pie, hermano, ponte de pie. Hermano, si tú todavía estás en el nivel de tratar de cumplir los mandamientos y no hay en ti un deseo, una motivación, un querer agradar a Dios, no se te ha revelado el Señor, yo te invito en este día a que pases del nivel fariseo al nivel hijo de Dios. Tal vez nosotros no le lleguemos ni a los talones a las costumbres de los fariseos, pero para Dios, nosotros que tenemos su Espíritu y que somos guiados por el Espíritu, nosotros tenemos entrada por la gracia al trono de Dios. Y ellos tan escrupulosos no van a entrar. ¿Por qué? Porque en sus corazones hay maldad, en sus pensamientos hay pecado. Y yo te quiero desafiar, te quiero invitar a por qué haces las cosas que haces. Cuando tú llenas un sobre con ese dinerito, ¿lo estás haciendo guiado por el Espíritu Santo? ¿O simplemente has dicho, bueno, yo solo voy a dar esto y se acabó? ¿Qué es lo que te motiva? ¿La obligatoriedad? Se supone que tengo que dar, hermano. Sí, yo sé que tenemos todos esa obligación escritural de ofrendar, de diezmar. Muchos ya hicieron caso omiso del diezmo, ok, pero no están ofrendando conforme dice la Biblia, conforme Dios te ha prosperado. Pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque están todavía a nivel cumplir. No están en el nivel de, Señor, tú eres mi proveedor, todo lo que tengo es tuyo, soy solo tu administrador. Como soy administrador, Señor, ¿cuánto quieres que yo ofrende al reino, a mi iglesia, a los gastos que tenemos en la iglesia? ¿Cuánto? Ese es solo un ejemplo, hermano. Lo tomé como ejemplo, pero puede ser todo: tu Biblia, tu alabanza, tu servicio, tu asistencia a la iglesia. A veces se siente uno mal de ver poquita gente porque pues se fueron. Ok, está bien, el día del Padre, lo que quieras, pero la pregunta es, ¿qué prefiere un pastor? 12 discípulos, 11 discípulos genuinos o una multitud de seguidores falsos. Siempre vamos a preferir a los que tienen un corazón para Dios, cuyas motivaciones son espirituales, cuyos pensamientos son el deseo de agradar a Dios, que están aquí no porque no tienen otra cosa que hacer, ni porque ya es la costumbre y porque le estoy enseñando a mis hijos a ir a la iglesia. No, ir a la iglesia no cambia
El Señor es el que cambia, y por eso cuando eres cambiado, tú quieres estar en la iglesia, quieres estar en la comunión del cuerpo de Cristo, porque eres una parte, un miembro de su cuerpo, y no puedes vivir solo, apartado. Por eso, hermanos, cuando los citamos a tener nuestros servicios espirituales en un parque, ¿cuál es el principio? ¿El lugar? ¿Ese es el principio? ¿Tenemos que orar en una sinagoga, en un auditorio, en una iglesia, como le dice la gente? Esto no es una iglesia, este es un edificio nada más. Entonces, cuando llamamos a la iglesia a ir a un parque, no digas, ay, hoy no va a haber nada porque va a ser en el parque. No es cierto. La iglesia somos nosotros. Y no podemos perdernos la oportunidad de convivir, de adorar, de jugar, de comer juntos, de hacer un ágape, como les expliqué. Si no has escuchado esa predicación, escúchala, por favor, hermano. Ahí está en las redes sociales. Escucha esa enseñanza. Si no pudiste ir por el Día del Padre, por favor, escucha lo que es un ágape. Padre Santo, te pedimos perdón por cualquier cosa que hacemos sin el principio, sin una motivación correcta. Gracias, Señor, por estar aquí, te alabamos. Rogamos para que los que van a convivir con alguien lo disfruten, los que van a estar con su familia también, pero no permitas que saliendo de aquí se nos olvide que tú no viniste a cumplir la ley superficialmente, sino a traernos el verdadero significado de tu palabra, Señor. Y por eso te damos gracias y te alabamos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga.